Amaba a mi esposa, pero desde que empezó el COVID, ella comenzó a decir cosas como que las vacunas le iban a implantar chips 5G o cosas así. Al final me terminé divorciando. El problema es que cuando intentaron vacunar a nuestros hijos en el colegio, ella dijo que no autorizaba. Así que yo envié una carta con la autorización. Jamás imaginé que mi matrimonio terminaría convertido en una biblioteca de teorías conspirativas sobre fluidos humanos, señales electromagnéticas y conspiraciones internacionales. Mientras mi bolígrafo se deslizaba sobre la hoja de autorización médica del colegio de mis dos hijos, sentí el peso ridículo de una situación que jamás busqué. Observando el sello oficial sobre el papel, sinceramente todavía me cuesta entender los pasos exactos que nos condujeron hasta semejante nivel de demencia cotidiana. Estuve casado con Clara durante casi 5 años y, honestamente, éramos una pareja perfectamente normal con 2 hijos maravillosos. Durante mucho tiempo, nuestras únicas discusiones giraban en torno a quién le tocaba sacar la basura o qué película íbamos a mirar durante el fin de semana. Ella era una persona tranquila cuyo pasatiempo favorito consistía en buscar recetas de cocina italiana y guardar tutoriales de jardinería en su teléfono. Mis días transcurrían en paz, trabajando desde casa y disfrutando de la crianza compartida de los niños sin mayor drama. Nadie en su sano juicio habría podido presagiar la metamorfosis absoluta que estaba a punto de ocurrir entre nuestras 4 paredes. Todo cambió de manera radical cuando comenzó la pandemia de COVID y los confinamientos nos obligaron a quedarnos encerrados. Al principio, la rutina no parecía tan distinta, pero poco a poco noté que Clara pasaba menos tiempo en sus blogs de cocina. Ella cambió las recetas de pasta por foros oscuros de internet que devoraba durante madrugadas enteras con la luz de la pantalla reflejada en sus ojos. Lo que empezó como un interés superficial por noticias de última hora pronto se convirtió en una fijación febril que consumía sus horas de descanso. Yo observaba este cambio con creciente preocupación, aunque en ese momento intentaba convencerme de que era solo una manifestación extrema de ansiedad. Al cabo de unas semanas, las conversaciones en el desayuno se volvieron bastante extrañas. Clara empezó a sugerir que las antenas de telefonía emitían frecuencias destinadas a alterar el comportamiento de la gente en los supermercados. Desconectaba el módem del Wi-Fi todas las noches a las 3 de la mañana afirmando que la señal le provocaba hormigueo en las manos. Cuando le preguntaba de dónde sacaba esas ideas, me mostraba vídeos de baja resolución grabados por usuarios anónimos en plataformas marginales. Yo decidí mantener la calma, evitando confrontaciones directas y creyendo que con paciencia la marea de desinformación eventualmente bajaría. Lamentablemente, la paranoia no hizo más que profundizarse a medida que pasaban los meses. Clara pasó de desconfiar de las redes de comunicación a sostener que la biología humana estaba bajo un ataque cibernético coordinado. Un día, durante la cena, soltó de la nada que las vacunas infantiles no eran más que trampas electromagnéticas diseñadas para robarnos el líquido de las rodillas. Aseguraba que las corporaciones globales necesitaban el fluido sinovial para refrigerar servidores de procesamiento de datos masivos. Escuchar a la madre de mis hijos pronunciar semejante barbaridad con una seriedad mortal me heló la sangre. En ese preciso instante comprendí que discutir con lógica tradicional era una pérdida absoluta de tiempo y energía. Cuando intenté mostrarle artículos científicos redactados por especialistas, ella me miró con desconfianza y sugirió que yo también estaba bajo algún tipo de control mental. Entendí que cualquier intento de llevarle la contraria abiertamente solo la impulsaría a atrincherarse más en sus delirios. Fue entonces cuando asumí mi rol de observador silencioso, decidiendo no alterar su narrativa pero registrando detenidamente cada una de sus afirmaciones. Sabía que para proteger a mis hijos necesitaría la cabeza más fría posible y un registro impecable de los hechos. La convivencia en la casa se volvió completamente insostenible debido a sus continuas exigencias estrafalarias. Me pedía que cubriera los espejos por la noche y que no permitiera que los niños tocaran aparatos electrónicos sin guantes. Tras varios meses de tensiones insoportables, iniciamos el proceso de divorcio para poner fin a esa dinámica asfixiante. Nos separamos físicamente, pero la custodia legal seguía en trámite mientras los abogados cruzaban borradores de acuerdo. Aunque vivíamos en casas separadas, la seguridad de los niños continuaba siendo mi prioridad absoluta todos los días. El verdadero punto de quiebre ocurrió cuando el Colegio de los Niños anunció la jornada oficial de vacunación pediátrica. La institución envió un comunicado a todos los padres solicitando la firma de la autorización correspondiente para aplicar las dosis en las instalaciones. Se trataba de un procedimiento estándar para garantizar la salud comunitaria de los alumnos antes del nuevo ciclo. Para mí representaba una oportunidad crucial para asegurar la protección médica de mis hijos contra la enfermedad. Sin embargo, sabía perfectamente cuál sería la reacción de Clara al recibir la circular. Efectivamente, apenas leyó el correo del colegio, Clara me envió una ráfaga de mensajes desquiciados en los que se negaba en rotundo a firmar. Exigía que los niños fueran retirados del establecimiento de inmediato para evitar que les implantaran componentes tecnológicos. Juraba que prefería esconderlos antes que permitir que los médicos tocaran las articulaciones de sus piernas.
Su negativa era absoluta, inflexible y cargada de acusaciones delirantes contra el personal educativo. Mi paciencia, que ya venía bastante desgastada por meses de locura, se agotó por completo ante esa amenaza directa al bienestar de mis hijos. El proceso judicial de divorcio estaba avanzando con la lentitud desesperante de los tribunales de familia, pero la salud de mis pequeños no podía esperar meses a una sentencia. Decidí actuar sin generar un espectáculo violento ni entablar una discusión telefónica inútil con ella. Firmé el formulario de autorización por mi cuenta, ejerciendo mi responsabilidad de padre para garantizar el procedimiento. Además, me puse en contacto en secreto con Raquel, la enfermera del colegio, para explicarle de manera discreta la delicada situación familiar. Raquel escuchó mis argumentos con profesionalismo y acordamos una logística segura para que los niños recibieran la dosis sin inconvenientes. Sabiendo que Clara no se quedaría de brazos cruzados cuando descubriera lo sucedido, activé mi plan de resguardo legal. Comencé a guardar capturas de pantalla de cada mensaje delirante que ella me enviaba a través de las aplicaciones de mensajería. Descargué todos los archivos de audio donde ella explicaba detalladamente sus teorías sobre la extracción de fluido corporal. Me convertí en un archivista obsesivo, respaldando el material en carpetas digitales organizadas por fecha y hora. Cada frase absurda que salía de su boca quedaba registrada fehacientemente como un activo para nuestra defensa. La jornada de vacunación se llevó a cabo en el colegio bajo la supervisión atenta de Raquel, tal como lo habíamos coordinado en privado. Los niños regresaron a casa perfectamente sanos, protegidos y sin haberse enterado del drama subterráneo que rodeaba el evento. No obstante, en cuanto Clara sospechó que la inmunización se había realizado, se desató el primer quiebre definitivo entre nosotros. Ella me envió un ultimátum furioso prometiendo que no permitiría que el sistema destruyera la biología de sus hijos sin pelear. El quiebre era irreparable y las cartas ya estaban sobre la mesa. Frente a sus amenazas, reafirmé la decisión que había tomado en el momento en que comenzó este conflicto. No me arrepentía en absoluto de haberme saltado su veto absurdo para proteger la salud de mis pequeños. Me prometí a mí mismo que no caería en confrontaciones públicas ni cedería un solo milímetro ante sus chantajes emocionales. Mi estrategia seguiría siendo la misma: silencio absoluto hacia ella, recopilación fría de pruebas y acción legal contundente. Estaba dispuesto a demostrar en las instancias necesarias que la cordura y el sentido común siempre prevalecen. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: no tenía idea de que el mercado negro cibernético estuviera cotizando tan alto el líquido de rodilla para mantener fríos los servidores de las telefónicas. Es fascinante pensar que los ingenieros informáticos decidieron sustituir el nitrógeno líquido por la articulación de un niño de primaria. Definitivamente el futuro de la tecnología nos ha alcanzado de la forma más estúpida posible. Respuesta de OP: ojalá fuera simplemente una mala broma de Internet, pero me tuve que tragar esa teoría entera durante una cena de 3 tiempos. Clara juraba con total convicción que la red 5G colapsaría en verano si no usaban ese fluido específico como refrigerante orgánico. Tratar de cenar espaguetis mientras te explican la física de las rodillas computarizadas es una experiencia que no le deseo a nadie. Usuario Anónimo 2 dice: me alegro de que tus hijos estén vacunados, pero me pregunto si esa carta firmada solo por ti aguanta un análisis legal serio ante un juez de custodia. Si la madre no firmó, ella podría alegar ante el tribunal que violaste sus derechos parentales al tomar una decisión médica unilateral. ¿No te arriesgaste demasiado a que el tiro te saliera por la culata en el divorcio? Respuesta de OP: es una duda completamente válida, pero no me lancé a ciegas a firmar un papel improvisado en una servilleta. Mi abogada redactó minuciosamente el consentimiento adjuntando el esquema de vacunación oficial del Ministerio de Salud para blindarme legalmente. Presentar el cumplimiento del calendario de salud nacional frente a una negativa basada en conspiraciones de Internet es la mejor espalda que un juez puede evaluar. Actualización 1. Ha pasado 5 días desde la última actualización y el nivel de locura en casa de Clara escaló a un terreno verdaderamente dantesco. Apenas pasaron unas cuantas jornadas desde la vacunación cuando me tocó recibir a mis hijos durante mi turno de visita programado. En cuanto los niños bajaron del vehículo, noté que venían temblando levemente y con una mirada de profunda confusión reflejada en el rostro. Los llevé hacia la sala para ofrecerles un vaso de agua y averiguar qué era lo que había ocurrido durante esa mañana. La historia que salió de sus bocas sobre los nuevos métodos de protección de su madre superó cualquier expectativa absurda que yo pudiera haber imaginado. Según me contaron los pequeños con voz entrecortada, Clara había pasado toda la noche anterior transformando sus habitaciones en instalaciones de máxima seguridad. Ella decidió rodear completamente sus camas con gruesas mallas de gallinero enmarcadas de pared a pared con la firme intención de bloquear las señales 5G que supuestamente invadían la casa. Los niños tuvieron que dormir dentro de esas estructuras metálicas cuadradas como si fueran conejos en una jaula de granja improvisada. La experiencia de despertar entre alambre galvanizado los había dejado sumamente impresionados y nerviosos. Sin embargo, la rutina matutina de preparación para la escuela apenas estaba comenzando.
Antes de salir a la calle para caminar hacia el colegio, Clara consideró que la protección de alambre en las camas no era suficiente para el trayecto. Exigió a los niños que se colocaran en la cabeza 2 coladores de acero inoxidable sacados directamente del cajón de la cocina. Les ordenó mantener esos utensilios ajustados sobre el cabello durante todo el camino peatonal hasta la puerta de la institución. Ella les aseguró solemnemente que el metal reflectante desviaría las ondas electromagnéticas invisibles que flotaban en el ambiente urbano. Los pobres niños tuvieron que desfilar por la acera luciendo semejante equipamiento culinario frente a la mirada atónita de todos los vecinos. El cuadro en la puerta de entrada de la escuela fue una mezcla de comedia involuntaria y vergüenza ajena para los presentes. Los niños caminaban hacia el portón con la cabeza gacha, sosteniendo los mangos de los coladores para evitar que se les cayeran a la acera. Varios padres de familia se detuvieron a tomar fotografías de la escena mientras murmuraban entre ellos sin poder dar crédito a lo que estaban viendo. Clara caminaba detrás de ellos con postura victoriosa, supervisando que ninguno se atreviera a quitárselo antes de cruzar la línea del inmueble. El ambiente en la entrada del colegio se volvió tenso en cuestión de un par de minutos. Afortunadamente, Raquel, la enfermera del colegio que ya conocía la delicada situación de la familia, se encontraba de guardia justo en el acceso principal. En cuanto observó a los niños caminando con semejantes objetos de metal sobre la cabeza, intervino de inmediato con absoluta serenidad. Sabiendo el peligro físico que representaba que caminaran con bordes metálicos y el impacto psicológico del ridículo público, Raquel se acercó a ellos de forma afectuosa. Sin dudarlo un segundo, les retiró suavemente los utensilios de cocina de la cabeza y los guardó en una bolsa de tela. Su prioridad absoluta fue proteger la dignidad y la integridad física de mis hijos en ese momento. Aquella acción profesional de la enfermera desató un verdadero vendaval de furia desenfrenada en Clara. Ella comenzó a gritar en medio de la entrada acusando a la enfermera de interferir con un protocolo de salvamento electromagnético vital. Afirmaba a viva voz que Raquel estaba desarmando las defensas biológicas de los menores para dejarlos expuestos a los radares escolares. El personal de seguridad de la escuela tuvo que dar un paso al frente para evitar que Clara intentara arrebatarle los coladores a la fuerza. Toda la comunidad escolar presenció el altercado con una mezcla de pánico e incredulidad. En lugar de tranquilizarse tras el incidente en la puerta del colegio, Clara decidió llevar su cruzada paranoica hasta las últimas consecuencias. Se retiró a toda prisa del lugar y caminó a paso firme directamente hacia la comisaría de policía más cercana de la zona. Se presentó ante la mesa de entrada exigiendo hablar con el oficial a cargo para asentar una denuncia penal de carácter urgente. Su objetivo era responsabilizar formalmente a la enfermera del colegio por atentar contra la seguridad de la familia. La naturaleza de su acusación oficial dejó atónitos a todos los funcionarios presentes en la dependencia policial. Clara redactó y firmó una denuncia formal en la que acusaba a Raquel de ser una antena humana encubierta contratada para emitir radiación directa hacia los estudiantes. Sostuvo ante las autoridades que la enfermera al quitar los coladores había violado una barrera de contención biológica fundamental. Exigió que la policía enviara una unidad con equipos de medición de frecuencia para arrestar a la trabajadora de la salud en el acto. Los agentes de guardia escucharon la declaración manteniendo la compostura a duras penas mientras asentaban cada palabra en el libro de actas oficial. Mientras todo este espectáculo sucedía en la comisaría y la escuela, yo decidí moverme con absoluta frialdad estratégica. En lugar de llamarla por teléfono para entablar una discusión acalorada que no nos llevaría a ningún lado, aproveché las horas de mi turno de visita. Acudí a la residencia de Clara para retirar el resto de los útiles escolares de mis hijos, ingresando de forma legal al domicilio. Mi objetivo principal era documentar de primera mano el estado real del entorno donde dormían mis pequeños. Al entrar a los dormitorios, me encontré con las jaulas de mallas de gallinero rodeando por completo los colchones infantiles. Saqué mi teléfono celular y tomé fotografías en alta resolución desde múltiples ángulos, capturando la brutalidad del montaje. Fotografié los amarres de alambre en las paredes, la falta de ventilación y el peligro evidente de cortes en las extremidades. Cada imagen que capturaba se convertía en una prueba irrefutable de que el ambiente no era apto para el desarrollo de un menor. Posteriormente, me dirigí a la comisaría para solicitar formalmente una copia certificada de la denuncia que Clara acababa de asentar contra Raquel. Dado que la denuncia mencionaba la custodia de mis hijos, los oficiales me facilitaron el documento estampado con el sello oficial del Departamento de Policía. Tener en mis manos un papel oficial firmado por ella misma donde afirmaba que la enfermera era una antena humana era un recurso legal invaluable. La propia paranoia de Clara estaba redactando los argumentos para su propia caída sin que nadie la presionara. Reuní todo el material, empaqueté las fotografías de las jaulas metálicas junto con la copia de la denuncia policial y me dirigí a la oficina de mi abogada. Ella leyó el acta de la comisaría y examinó las fotografías con una combinación inolvidable de risa nerviosa y profunda lástima por la situación. Observó las imágenes del alambre de gallinero en los dormitorios infantiles y negó con la cabeza ante la contundencia de las evidencias.
La abogada me miró a los ojos y me aseguró que no podíamos haber pedido un pilar de evidencia más sólido para iniciar la demanda formal de custodia. Con el expediente armado, regresé a casa tranquilo sabiendo que mis hijos estaban a salvo a mi lado durante este periodo. Acepté la recomendación de mi abogada de mantener la calma y dejar que la contraparte continuara operando bajo su propia lógica distorsionada. Mi rol seguía siendo el mismo: no interferir, registrar cada movimiento y dejar que la evidencia hablara por sí sola ante las autoridades competentes. La primera gran batalla legal estaba perfilada y el terreno jugaba completamente a nuestro favor. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: esto me recordó a un tío mío que cubrió toda la cocina con papel de aluminio porque decía que el microondas le leía los pensamientos mientras calentaba la sopa. Lo de los coladores de acero en la cabeza de los niños ya es pasar a un nivel de comedia involuntaria verdaderamente profesional. No me imagino la cara de los vecinos viendo semejante desfile de moda gastronómica por la calle. Respuesta de OP: al menos el colador que le tocó a mi hijo menor era de los que se usan para escurrir espaguetis, así que técnicamente tenía una ventilación bastante superior a la del hermano mayor. Tuve que usar bastante humor negro para no ponerme a llorar cuando los vi llegar a la casa cargando ese equipamiento en la mochila. Lo tragicómico de la situación es que ella estaba convencida de que los estaba protegiendo de una guerra tecnológica invisible. Usuario Anónimo 2 dice: me fascinaría haber estado en la comisaría para ver la cara del oficial que tuvo que tipear la denuncia sobre la enfermera siendo una antena humana encubierta. Me pregunto si tuvieron que sacar un multímetro para medirle los voltios a la pobre Raquel antes de tomarle la declaración. Es increíble que un papel así tenga validez legal para ser presentado en un juzgado. Respuesta de OP: el acta oficial tiene un valor incalculable precisamente porque la firma del oficial y el sello de la comisaría prueban que ella dijo todo eso sobria y por voluntad propia. La cara del agente de guardia cuando Clara exigió medir la señal electromagnética de Raquel debe haber sido para encuadrarla en un museo. Esas hojas firmadas por su propio puño y letra se convirtieron en el mejor regalo que nuestra abogada pudo haber recibido. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y el conflicto escaló hacia un terreno de absoluta aberración física que obligó a una intervención judicial inmediata. Tras el episodio de la comisaría, la comunicación se había mantenido en un tenso silencio legal mientras preparábamos la demanda. Sin embargo, cuando me correspondió recibir a los niños para el fin de semana de visita, su manera de caminar me encendió todas las alarmas de inmediato. Los pequeños avanzaban desde el automóvil hacia la puerta de mi casa con una rigidez dolorosa, extraña y completamente antinatural en sus piernas. Parecía que sus articulaciones se hubieran congelado por completo o que estuvieran usando prótesis de madera invisibles. Entré a la casa con ellos inmediatamente para revisar qué era lo que estaba impidiendo que flexionaran las rodillas de manera normal. Al levantarles los pantalones, me encontré con una escena de crueldad absurda que me dejó sin aliento por la rabia. Clara les había amarrado palos de escoba de madera gruesa a lo largo de la parte posterior de ambas piernas, sujetándolos con múltiples vueltas de cinta adhesiva industrial plateada. La cinta estaba tan apretada contra la piel que les cortaba la circulación y les dejaba marcadas las piernas con marcas rojas profundas. Los niños caminaban como soldaditos de plomo porque era literalmente imposible doblar la articulación. Con muchísima paciencia y unas tijeras de punta redonda, me tomé casi 1 hora para cortar la cinta adhesiva sin lastimarles la piel. A medida que retiraba los palos de escoba, descubrí hematomas considerables en la parte posterior de los muslos y las pantorrillas debidos a la presión ejercida por el material. Mis hijos me explicaron entre lágrimas que su madre les había puesto ese mecanismo para evitar que doblaran las articulaciones y les sacaran el líquido. Ella les había asegurado que si mantenían las piernas completas en posición recta, las agujas electromagnéticas del colegio no podrían penetrar el tejido sinovial. Llevé a mis hijos de inmediato a un centro médico de urgencias para que un profesional examinara los moratones y redactara un informe oficial sobre las lesiones. El médico pediatra quedó absolutamente horrorizado al constatar las marcas provocadas por el amarre con cinta industrial y los palos de escoba. Emitió un certificado médico detallado documentando el maltrato físico derivado de esa contención ridícula e innecesaria. Con el informe médico sellado en mi poder, regresé a la casa sabiendo que a la mañana siguiente la historia tomaría un rumbo definitivo. A la mañana siguiente, justo a la hora de entrada del colegio, Clara decidió llevar su campaña de concientización a la vía pública de la forma más estrambótica posible. Apareció frente al portón principal de la institución vistiendo una botarga gigante de goma espuma acolchada con la forma detallada de una rodilla humana. El disfraz era gigantesco, cubría todo su torso y estaba pintado con colores llamativos para simular la estructura anatómica de una articulación. La escena rozaba lo irreal mientras los padres de familia estacionaban sus vehículos para dejar a los alumnos. No contenta con vestir la botarga de goma espuma, Clara llevaba un megáfono portátil colgado al cuello para amplificar su mensaje. Comenzó a desplazarse por la acera emitiendo ruidos de motor metálico con la boca directamente hacia el micrófono del dispositivo.
Hacía sonidos estruendosos imitando el funcionamiento de maquinarias industriales para simular la supuesta extracción de fluidos corporales que realizaba el gobierno. Gritaba frases inconexas sobre la salvación de las piernas infantiles mientras caminaba a tropezones por el espacio de la calle. En lugar de bajar de mi vehículo para encararla, gritarle o generar un espectáculo lamentable ante la vista de los niños, apliqué estrictamente mi estrategia de estratega silencioso. Me estacioné justo en la acera de enfrente, encendí el motor del auto y saqué mi teléfono celular con la cámara en posición horizontal. Ajusté la resolución en alta definición y comencé a grabar absolutamente todo su espectáculo callejero sin emitir un solo comentario en voz alta. Mantuve el pulso firme encuadrando sus movimientos ridículos, los sonidos de motor que emitía y la reacción de espanto de los peatones. La grabación duró cerca de 15 minutos continuos en los que quedó perfectamente registrado cada detalle de su actuación extravagante. Se veía con total claridad la botarga de articulación, el megáfono, los gritos sobre el líquido sinovial y la perturbación del orden público en la puerta del establecimiento escolar. Ella nunca notó que desde mi vehículo a pocos metros de distancia se estaba archivando la prueba definitiva de su total desconexión con la realidad. Una vez que tuve suficiente material grabado, guardé el archivo en 3 copias de seguridad inmediatas. Con el vídeo en alta definición de la botarga y el informe médico de los hematomas provocados por los palos de escoba, me puse en contacto urgente con mi abogada. Ella no perdió un solo segundo y redactó una petición de medidas cautelares de emergencia ante el Tribunal de Familia y los Servicios de Protección Infantil. Adjuntamos el archivo de vídeo completo, las fotografías de los moratones en las piernas de mis hijos y el certificado de la sala de urgencias. La gravedad del daño físico y el desequilibrio público evidente exigían una respuesta judicial sin dilaciones. La respuesta del sistema judicial fue extraordinariamente rápida dada la contundencia incontestable de las evidencias presentadas. En menos de 25 horas desde que filmé el vídeo en la puerta del colegio, el juez de guardia revisó personalmente el expediente. El magistrado no necesitó más que unos minutos de observación del material audiovisual para comprender el nivel de riesgo que corrían los menores bajo la custodia materna. La resolución judicial fue redactada con carácter de extrema urgencia para proteger la integridad física y emocional de mis hijos. El tribunal emitió una orden de restricción de emergencia con vigencia inmediata y la suspensión total de los derechos de visita de Clara. Además, el fallo me otorgó la custodia exclusiva temporal de mis 2 hijos de forma inmediata y sin restricciones. Las autoridades notificaron a la policía local para garantizar que la transición se ejecutara sin altercados y que Clara no pudiera acercarse a la escuela ni a mi domicilio. Por primera vez en muchos meses, sentí que las instituciones actuaban con la contundencia necesaria para frenar la locura. Resulta profundamente irónico analizar cómo funcionó la cabeza de Clara durante todo este proceso de degradación personal. Su disfraz ridículo de goma espuma, pensado originalmente para concientizar al mundo sobre una conspiración fantasma, se convirtió en la prueba reina que firmó la suspensión de sus derechos parentales. Ella solita, impulsada por sus propias obsesiones sin que nadie la empujara, construyó la evidencia que la dejó legalmente fuera de la vida de los niños. Su estrategia de llamar la atención de manera estruendosa terminó siendo la herramienta perfecta para su propia neutralización. Mis hijos quedaron bajo mi cuidado completo en la tranquilidad de mi casa, recibiendo la atención médica adecuada para sanar las marcas de sus piernas. Aunque el entorno familiar había recuperado la calma básica, yo sabía perfectamente que la mente de Clara no se detendría solo porque un juez hubiera firmado un papel. Continué manteniendo mi guardia en alto y monitoreando sus movimientos a distancia a través de canales discretos. El desenlace judicial era un paso gigantesco, pero la paranoia de la contraparte todavía tenía cuerda para escalar un peldaño más. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, la lógica de esta mujer es sencillamente fascinante. Para defender el líquido de las rodillas de sus hijos no se le ocurrió nada mejor que disfrazarse ella misma de una rodilla gigante de goma espuma. Me imagino el momento en que estaba fabricando semejante botarga en el comedor pensando que eso solucionaría una conspiración cibernética. Es la ironía más grande del siglo ver a una articulación parlante gritarle al mundo con un megáfono. Respuesta de OP. Lo más increíble del asunto es que el disfraz ni siquiera era genérico, tenía dibujados los ligamentos y el cartílago con marcador permanente rojo para darle más realismo. Todavía me retumba en la cabeza la frase que gritaba por el megáfono disfrazada de articulación, no dejen que les expriman las rodillas para alimentar los motores de la red. Tener ese clip guardado en 1080p es una joya cinematográfica que archivé con mucho cuidado. Usuario anónimo 2 dice, amarrar palos de escoba con cinta industrial a las piernas de unos niños pequeños no es una locura graciosa, es una verdadera tortura medieval ejecutada con presupuesto de ferretería. Me indigna profundamente saber que los pobres niños tuvieron que soportar hematomas por culpa de semejante nivel de desequilibrio. Me alegra que el juez haya actuado en 24 horas porque esa mujer era un peligro físico ambulante para su propia familia. Respuesta de OP.
ver las marcas rojas y los moratones en las piernas de mis hijos cuando les retiré la cinta adhesiva fue la línea roja definitiva que cruzó. En ese momento juré que no me importaría lo que tuviera que hacer legalmente, pero que ella no volvería a tener a los niños bajo su techo jamás. Afortunadamente, el juez vio exactamente lo mismo que yo al examinar las fotografías del informe médico de urgencias. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y el comportamiento de Clara alcanzó el punto culminante de su espiral delictiva con un intento de sabotaje nocturno. A pesar de la orden de restricción vigente que le prohibía acercarse a nosotros, yo continuaba revisando discretamente sus perfiles públicos en plataformas digitales para prever cualquier movimiento. Empecé a notar que publicaba mensajes crípticos y cada vez más agresivos que hablaban explícitamente sobre desactivar la fuente del mal en el colegio de los niños. Sospechando que su desesperación la llevaría a cometer una locura de proporciones mayores, decidí no confiarme de la simple orden en papel. Para mantener un control riguroso sin romper las reglas ni ponerme en riesgo, contraté a un investigador privado profesional para mantenerla bajo vigilancia las 24 horas. El detective asignado al caso era un exoficial experto en rastreo de campo y monitoreo de comunicaciones digitales. Le pedí expresamente que documentara cualquier intento de aproximación a las instalaciones educativas o de adquisición de materiales peligrosos. Durante los primeros días de seguimiento, la rutina de Clara parecía tranquila, pero pronto el investigador detectó movimientos extremadamente sospechosos en su historial de logística. El investigador privado rastreó sus entregas de paquetería y descubrió que Clara había estado haciendo compras clandestinas en sitios no regulados del mercado negro en Internet. Ella había adquirido nada menos que 3 transmisores electromagnéticos industriales de alta potencia diseñados originalmente para pruebas de blindaje militar. Los aparatos venían empaquetados en cajas pesadas que ella misma transportaba al garaje de su casa durante altas horas de la noche. Era evidente que no estaba planeando un simple reclamo verbal, sino un ataque directo contra la infraestructura de la zona. La noche del martes, cerca de la medianoche, el detective de guardia me alertó telefónicamente de que Clara salía de su domicilio cargando los equipos pesados en el maletero de su vehículo. Se vestía con ropa completamente negra y guantes de trabajo pesados como si estuviera ejecutando una misión de infiltración táctica. Siguiéndola a una distancia prudencial, el investigador la acompañó a lo largo del trayecto hasta llegar a las inmediaciones del establecimiento escolar. Las luces del colegio estaban apagadas y el perímetro se encontraba en absoluto silencio nocturno. Sin dudarlo un solo segundo, Clara se estacionó a la vuelta del edificio escolar y descendió del vehículo llevando los 3 transmisores electromagnéticos en sus brazos. Caminó pegada a la pared exterior hasta encontrar un punto ciego de la infraestructura del inmueble. Con una agilidad insospechada para su estado físico, saltó la cerca metálica del establecimiento escolar dispuesta a cometer el sabotaje. Su plan delirante era freír los servidores centrales y quemar la red de luz de la institución para apagar la señal que robaba fluidos. En cuanto el investigador me confirmó por mensaje que ella había saltado el cerco perimetral con los aparatos, procedí a ejecutar el protocolo que ya tenía preparado con las autoridades. Llamé directamente al número del comisario a cargo de nuestro caso de protección y le alerté que una intrusión en curso se estaba produciendo en el colegio. Le proporcioné la ubicación exacta del punto por donde había ingresado y le advertí que portaba equipos eléctricos clandestinos de alto riesgo. Una patrulla de la policía local fue despachada inmediatamente hacia el lugar en modo silencioso. Mientras la patrulla policial se desplazaba a toda velocidad hacia el colegio, el investigador privado se posicionó en un lugar elevado en el edificio contiguo. Montó su cámara de visión nocturna con tecnología infrarroja y comenzó a grabar cada segundo de la incursión de Clara desde la distancia. La lente de alta precisión capturó el momento exacto en que ella forzó la puerta del cuarto de máquinas del establecimiento. El vídeo mostraba en impecable blanco y negro térmico cómo manipulaba los cables principales de la caja de distribución eléctrica. Clara conectó los 3 transmisores industriales directamente a la red principal del colegio provocando una sobrecarga masiva de voltaje en cuestión de segundos. El sistema eléctrico de la escuela colapsó con un chasquido sordo que resonó en el patio interior del inmueble. El cortocircuito fue tan violento que desató un pequeño incendio en el panel del cuarto de máquinas, llenando el espacio de humo denso y chispas de colores. La luz de todo el bloque escolar se apagó por completo al saltar los fusibles de protección de la calle. Lo que sucedió a continuación quedó registrado como una de las escenas más surrealistas que el investigador privado haya presenciado en toda su carrera profesional. Lejos de asustarse por el fuego, el humo o las chispas que saltaban a su alrededor, Clara comenzó a levantar los brazos en señal de victoria. Empezó a bailar una especie de danza eufórica entre las chispas creyéndose una superheroína cibernética que acababa de salvar al planeta de las antenas. Levantaba los puños al aire y celebraba la destrucción del panel eléctrico como si hubiera ganado un campeonato mundial. Mientras ella continuaba bailando dichosa frente al pequeño incendio que ella misma había provocado, la patrulla de policía que yo había alertado minutos antes ya estaba estacionándose detrás de ella.
Los oficiales descendieron de la unidad sin hacer ruido y cruzaron el portón lateral que el investigador les dejó abierto desde adentro. Los agentes avanzaron hacia el cuarto de máquinas iluminando la escena con sus linternas de alta potencia. Sorprendieron a Clara justo en mitad de sus giros victoriosos rodeada de cables humeantes y cajas de transmisores. La reacción de Clara al ver a los uniformados fue intentar explicarles que el fuego era una purificación electromagnética necesaria para liberar las articulaciones del vecindario. Los policías no perdieron tiempo en discusiones abstractas y procedieron a neutralizarla y colocarle los ganchos de seguridad en las muñecas inmediatamente. Fue arrestada en el acto por los delitos de allanamiento de morada, daños agravados a la propiedad pública e intento de incendio intencional. La escena terminó con ella siendo escoltada hacia la patrulla entre sollozos y gritos sobre el apocalipsis 5G. El archivo de vídeo en tecnología infrarroja capturado por el investigador privado fue entregado a la fiscalía a primera hora de la mañana siguiente. Las imágenes eran de una nitidez aplastante, mostraban el salto de la cerca, la colocación de los dispositivos, el chispazo, el incendio y su baile festivo entre las llamas. Ese registro audiovisual en alta definición hacía absolutamente imposible cualquier intento de coartada o estrategia de defensa por parte de sus abogados. Su propia incursión de sabotaje la había colocado entre la espada y la pared en el fuero penal. Con Clara bajo custodia policial estricta y enfrentando cargos criminales graves, el nivel de amenaza sobre mi familia cayó a cero de forma instantánea. El colegio reparó el panel eléctrico dañado en un par de días y reforzó su seguridad perimetral para tranquilidad de todos los padres de familia. Regresé a casa con la certeza absoluta de que el cerco judicial y médico sobre Clara se estaba cerrando definitivamente por su propia mano. Ya no había espacio para más locuras ni experimentos, el desenlace final en los tribunales era solo cuestión de tiempo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, me gustaría saber si los 3 transmisores electromagnéticos industriales que compró en el mercado negro venían con garantía de fábrica o si eran de los que compras en AliExpress por $2. Es brillante ver cómo gastó una fortuna en aparatos clandestinos solo para terminar provocando un cortocircuito miserable en una caja de fusibles. La alta tecnología de las conspiraciones siempre cae derrotada ante la electricidad básica de la calle. Respuesta de OP. El investigador privado me mostró fotos de las cajas confiscadas y los manuales de usuario venían traducidos del chino al español con errores gramaticales garrafales. Clara estaba convencida de que tenía tecnología militar secreta en las manos, cuando en realidad eran 3 transformadores modificados de forma casera que no aguantaron ni 2 minutos conectados. Gastó miles de dólares en chatarra electromagnética solo para terminar incendiando su propia reputación ante la policía. Usuario anónimo 2 dice, la imagen de esta mujer bailando eufórica entre las chispas de un conato de incendio en el cuarto de máquinas del colegio parece sacada directamente de una película de villanos de bajo presupuesto. Es el nivel de comedia más absurdo que he leído en mucho tiempo. Me alegra enormemente que el detective privado estuviera allí grabado con cámara infrarroja para que el juez pudiera disfrutar de la función en alta definición. Respuesta de OP. Cuando vi la grabación nocturna en blanco y negro térmico con el detective, no sabía si ponerme a llorar de la vergüenza o matarme de la risa. Ver a la madre de mis hijos haciendo giros de victoria mientras el panel eléctrico soltaba humo parecía un fragmento de una comedia de terror de clase B. Ese vídeo en infrarrojo fue la estocada final que destruyó cualquier intento de su defensa de decir que ella estaba en casa durmiendo esa noche. Actualización 4. Ha pasado 4 meses desde la última actualización y finalmente llegamos al capítulo de cierre definitivo en este largo y caótico recorrido. La sala de audiencias del Tribunal Penal y de Familia estaba abarrotada el día fijado para la lectura de la sentencia final de nuestro expediente. Tanto los abogados de ambas partes como los peritos médicos designados por el Estado ocuparon sus lugares frente al estrado principal. El juez ingresó a la sala sosteniendo un volumen considerable de carpetas que contenían cada una de las pruebas que habíamos acumulado metódicamente durante meses. El silencio en el recinto era absoluto mientras la autoridad se disponía a pronunciar el dictamen final. El magistrado comenzó haciendo un recuento exhaustivo de las evidencias presentadas en el juicio para fundamentar su resolución de manera irrefutable. En las pantallas de la sala se repasaron las secuencias de vídeo de la botarga de goma espuma frente al colegio, las grabaciones infrarrojas del sabotaje nocturno en el cuarto de máquinas y las fotografías de las jaulas de gallinero. Se leyeron también los informes de urgencias médicas que documentaban los hematomas causados por los palos de escoba en las piernas de los niños. La acumulación de pruebas era tan abrumadora que la defensa de Clara ni siquiera intentó objetar la autenticidad de los documentos. Sumado a las pruebas materiales y audiovisuales, el tribunal evaluó detenidamente el informe del peritaje psiquiátrico forense realizado a Clara durante su detención provisional. Los especialistas del Estado determinaron de manera unánime que padecía un cuadro psicótico severo con delirios persecutorios e incoherencia cognitiva profunda. La evaluación concluyó que representaba un peligro inminente no solo para terceros y para sus propios hijos, sino también para sí misma.
Su incapacidad absoluta para distinguir la realidad de sus obsesiones conspirativas quedó asentada en el informe clínico oficial. Basándose en las conclusiones médicas y el historial de daños, el juez declaró a Clara penalmente inimputable debido a su condición psiquiátrica grave. Sin embargo, para garantizar la seguridad de la comunidad y evitar nuevos episodios de violencia o sabotaje, la sentencia incluyó medidas de contención de máxima gravedad. El tribunal ordenó su internamiento judicial obligatorio en un centro psiquiátrico de alta seguridad para recibir tratamiento especializado de forma indefinida. La decisión se tomó con el fin de evitar que volviera a estar en posición de poner en riesgo la integridad física de nadie. Junto con la orden de internamiento psiquiátrico, el magistrado emitió una prohibición absoluta y permanente de acercamiento o contacto hacia mi persona y nuestros 2 hijos. La orden de restricción establece que cualquier intento de comunicación directa o indirecta por parte de ella activaría de inmediato protocolos de seguridad de nivel criminal. Además, el fallo me otorgó la patria potestad exclusiva y el control total de la crianza, educación y salud de mis 2 hijos de manera definitiva. La tutela legal de los pequeños quedó blindada bajo el amparo de la justicia sin posibilidad de apelación futura. Escuchar la sentencia en boca del juez significó un alivio indescriptible tras haber atravesado meses de incertidumbre, tensión y peligro constante. Salí de la sala de audiencias sabiendo que el esfuerzo de haber actuado con la cabeza fría y recopilado cada detalle en silencio había valido la pena. La abogada me estrechó la mano felicitándome por no haber caído en provocaciones impulsivas que habrían enturbiado el desarrollo del caso. Habíamos logrado proteger a los niños utilizando exactamente las herramientas del sentido común y la ley. Hoy, la vida en nuestro hogar ha recuperado la estabilidad, el orden y la alegría que nos habían sido arrebatados durante tanto tiempo. Mis 2 pequeños están completamente inmunizados según el esquema de vacunación oficial, habiendo recibido sus dosis sin complicación ni trauma alguno. El colegio celebró la normalización de la situación y el personal docente nos brindó un apoyo humano sensacional desde el primer momento. Las mañanas volvieron a ser tranquilas y libres de cualquier dispositivo estrafalario en la puerta de la institución. Los niños asisten semanalmente a sesiones de terapia psicológica infantil para procesar los recuerdos confusos de los episodios vividos con su madre. La especialista que los atiende me confirma constantemente que avanzan a pasos agigantados, dejando atrás la ansiedad que les provocaban las estructuras de alambre y las prohibiciones absurdas. Hablan con soltura de sus actividades escolares, juegan con sus amigos y han vuelto a disfrutar de su infancia de manera plenamente saludable. Verlos sonreír con tranquilidad al regresar a casa es la recompensa más grande de todo este proceso. Nuestra rutina nocturna ha vuelto a ser la de una familia común y corriente donde reina el descanso reparador. Los niños duermen plácidamente en sus camas tradicionales, en habitaciones iluminadas por lámparas normales y sin mallas metálicas rodeando sus colchones. Ya no hay conversaciones sobre antenas misteriosas, ni coladores de acero en la cocina, ni sospechas delirantes a la hora de cenar. La paz que se respira en la casa es un tesoro que cuido con celo todos los días. En cuanto a Clara, la información que recibimos a través de los informes periódicos de la clínica psiquiátrica refleja que su mente sigue atrapada en la misma narrativa. Ella pasa sus días en la institución médica utilizando tizas de colores para dibujar complicados esquemas de articulaciones y antenas en las paredes de su habitación. Los médicos reportan que continúa firmemente convencida de que su encierro judicial no es producto de su comportamiento delictivo, sino de un complot internacional para silenciarla. Su paranoia la mantiene encerrada en un bucle mental del que difícilmente podrá salir sin un tratamiento farmacológico prolongado. Resulta impactante comprobar cómo su propio motor de obsesión y autosabotaje terminó construyendo los barrotes de su propio encierro. Ella estaba tan convencida de que el mundo entero tramaba una conspiración en su contra que terminó realizando exactamente las acciones que la privaron de su libertad y de su familia. Nadie tuvo que inventarle cargos ni ponerle trampas, su propia creencia desbocada la empujó a vestirse de botarga, amarrar palos de escoba y prenderle fuego a un tablero eléctrico. El resultado de su vida actual es la consecuencia directa e inevitable de sus propias elecciones incoherentes. Por mi parte, he guardado todas las carpetas digitales, los audios y los vídeos de esta historia en un disco externo que archivé en el fondo de mi escritorio. Para mí, ese material no es un trofeo de victoria, sino el recordatorio de que en los momentos de mayor caos, mantener la calma y actuar de forma estratégica es la única opción válida. Mis hijos crecen fuertes, sanos y seguros bajo un techo donde la cordura no se negocia. Hemos cerrado este capítulo oscuro con la satisfacción de haber hecho lo correcto en cada paso del camino. Si esta experiencia me dejó una lección imborrable, es que frente a la locura más estruendosa y paranoica, la mejor respuesta nunca es el grito desesperado sino la observación fría y la acción oportuna. Hoy podemos mirar hacia el futuro con la tranquilidad de que la justicia prevaleció y de que mis hijos tienen la vida plena y normal que siempre merecieron. La tormenta ha pasado por completo y en nuestra casa el sentido común volvió a gobernar para siempre.